Queridos hermanos, Dios les bendiga. Bueno, ya estamos, primer día de la semana. Y bendito Dios porque nos ha dado el privilegio de poder venir y principiar esta semana con esa lección de audio. Recuerden que estamos viendo en los Salmos primera parte. Y quiero aprovechar un minutito para dar la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos que nos acompañan semana tras semana con el estudio de la palabra del Señor, la iglesia en estudio. Y bueno, hoy día estaremos viendo nuestro sumo sacerdote. Pero antes de entrar de lleno, quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega, el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor Palomino, sea usted bienvenido. Y es un gozo, pastor, estar con usted, compartir el estudio de la palabra del Señor con usted y con nuestros hermanos. Para mí también lo es, pastor. Y todos bienvenidos. Hoy tenemos un tema bien bonito, bien interesante. Interesante, ¿no? Nuestro sumo sacerdote. Interesante. Bueno, pero ¿qué le parece, pastor? Vayamos de rodillas a pedir la dirección del Señor antes de entrar yendo a la lección. Sí, vamos a orar. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, mi Señor, Sí, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a comprenderla, especialmente al pastor Raúl y a mí, dándonos la capacidad de poder presentarla de manera que si hay alguna inquietud, si hay alguna duda, Señor, de antemano podamos ir abarcando toda esa área, esas inquietudes, y que nuestros amigos y televidentes puedan captar la esencia de la lección del día de hoy. Gracias, Padre. Bendícelos a todos ellos y que tu palabra, Señor, esté en sus corazones, igual que su autor, el Señor Jesucristo. En su santo nombre. Amén. 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 Bueno, pastor, pues adelante, pastor. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces con nuestro tema de nuestro sumo sacerdote. Como ustedes recordarán, estamos estudiando acerca de las alusiones y los símbolos de la Biblia, especialmente lo que tiene que ver con el estudio de las profecías bíblicas. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice. Estamos estudiando el libro de los Salmos, algunos detalles de los libros de los Salmos, para poder interpretar y comprender mejor las profecías del libro de Apocalipsis. Así que vamos a mirar aquí lo que nos dice la lección y vamos a enfocarnos en este punto. Entonces vamos a ir primeramente a Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Hebreos 9 del 11 al 15. Vamos a leer allí lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Y allí nos habla especialmente de nuestro Señor Jesucristo y nos habla acerca de su ministerio por nosotros. Hebreos 9 del 11 al 15. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte por la remisión, o para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, vamos a mirar aquí algunos detalles. En el versículo 11 nos habla de un santuario y dice que ese santuario es hecho por Dios. No es un santuario hecho por el hombre, sino hecho por el Señor. Amén. Y además de eso nos menciona la existencia de un santuario. Y ese santuario tiene algo particular. Y es que el santuario
como tal tiene un tabernáculo, y ese tabernáculo era la parte interna de lo que era todo lo que era el santuario antiguo. Pero aquí está haciendo referencia a un original que hay en los cielos. Ahora bien, Cristo, dice el versículo 12, el Señor Jesucristo entró como sumo sacerdote a ese lugar. Y menciona que Él presentó su sangre. ¿De dónde salen todas estas alusiones? Están tomadas del Antiguo Testamento, Exactamente. del santuario judío, del tabernáculo judío y del sacerdocio judío. Entonces, se está aplicando aquí, obviamente, el santuario celestial en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El día de ayer estábamos hablando justamente acerca de cómo el Nuevo y el Antiguo Testamentos son vigentes para nosotros como cristianos, pero hay algo en la palabra testamento que tiene alusión al pacto. Entonces se habla del Antiguo Pacto, de los escritos del Antiguo Pacto y los escritos del Nuevo Pacto. Pero el hecho de que estemos bajo el Nuevo Pacto no quiere decir que no leamos los del Antiguo Pacto para comprender lo que está vigente y lo que no actualmente. Y aquí nos está hablando de un cumplimiento perfecto en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si ustedes miran el versículo 15, notarán que el Señor Jesucristo es mediador justamente de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto tiene como objetivo que Dios está haciendo un compromiso. Un pacto es un compromiso, es como cuando alguien se casa con otra persona. Y cuando hay un matrimonio, el hombre hace un pacto de fidelidad a su mujer y la mujer hace un pacto de fidelidad al hombre. Entonces van a ser fieles el uno al otro hasta que la muerte los separe. Entonces cuando el Señor hizo un pacto con el ser humano, estaba hablando justamente de eso, un nuevo pacto, porque el ser humano rompió el primer pacto, porque ellos desobedecieron ese pacto. Dijeron, vamos a obedecer todo lo que diga el Señor, y no lo hicieron. Entonces el Señor tuvo la necesidad de hacer un nuevo pacto, y lo anunció por Jeremías. Lo anunció con tiempo. El Señor dijo 600 años antes lo que iba a acontecer. Ahora bien, teniendo esto en mente, en Hebreos 7, ahí mismo, ustedes pueden notar el versículo 14 al 17, ya vimos el 14, pero quiero enfocarme ahora al 17. Dice, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Y miren lo que dice acá, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, se está diciendo que el Señor Jesucristo es sacerdote según una orden diferente, la de Melquisedec. Pero ¿de dónde salió eso? ¿De dónde sacó Pablo esto en el Nuevo Testamento? ¿De dónde cree, pastor? Del Viejo Testamento. Del Antiguo Testamento. Y justamente del libro de los Salmos donde estamos estudiando. Vamos a comparar eso con Salmo 110.4. Salmo 110.4. Y allí es donde se menciona. Salmo 110, versículo 4. ¿Qué le parece, pastor, mientras lo busco? Ajá. Mire lo que dice la sierva del Señor. Amén. En la maravillosa gracia de Dios. 25 de mayo, página 153. La expresión de Cristo selló para siempre el acto eterno de la gracia. Era el cumplimiento de todas las condiciones que, por estar quebrantadas, habían inducido a Dios a suspender la libre comunicación de la gracia a la familia humana. Se quebrantó entonces toda barrera que impedía la más libre actuación de la gracia, la misericordia, la paz y el amor hacia el más culpable de los miembros de la raza de Adán. Uh-huh. Qué Amén, interesante que amén. tuvo que venir Cristo Jesús a cumplir lo que estaba cumplir lo que a cumplir lo que estaba escrito en la palabra de Dios en el libro de Salmos,
Ajá, correcto. y el libro de, y el Nuevo Testamento. Sí, y es hermoso, ¿no? Cómo el libro de los Salmos anunciaba a Jesús como sumo sacerdote. Es algo maravilloso. Maravilloso, Y es ¿no? justamente la cita a donde vamos. Adelante, Vean, pastor. ahí en Salmo 110:4, miremos allí. Dice, juró Jehová, sí, Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿a quién le está diciendo el Señor? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Miremos el versículo 1. Jehová dijo a mi Señor. O sea, David está diciendo mi Señor. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo, ¿y cómo es que le llama Señor si es su hijo? ¿Su descendiente? Entonces está hablando de Jesucristo. O sea, el Jehová el Padre, Jehová el Señor, el Padre, le está hablando al Señor Jesús y le está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí después dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así, aquí vemos entonces en Salmos como lo que se menciona en el Nuevo Testamento, que aparece el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote también allí en medio de los candeleros de oro. Nuestro Señor Jesucristo recibe un título especial, una nominación especial como descendiente de Melquisedec, porque el sacerdocio tenía que venir desde Aarón, pero este era un sacerdocio diferente, no dependía de esa línea. Y el Señor cumplió esa profecía en conformidad. O sea que pastor, un sacerdote para siempre. ¿Correcto? Para siempre. Un sacerdote para siempre. No necesitamos más sacerdotes. Exactamente. O sea, con Jesús tenemos todo. Como dice la palabra del Señor, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces es hermoso. Mire lo que dice la sierva del Señor. Como se ha dicho, el santuario terrenal fue construido por Moisés conforme al modelo que se le mostró en el monte. Ujú. O sea que había un Original. original o hay un original en el cielo. Así fue. Lo que Correcto. construyó Moisés, lo que les ordenó a Moisés a construir era una copia solamente, ¿no? Ujú. Es correcto. Pero sigue diciendo, era figura de aquel tiempo presente, el cual se ofrecían presentes y sacrificios. Los dos lugares santos eran figura de las cosas celestiales. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no el hombre. Hebreos 9:9. Y luego sigue diciendo, cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio allí 7 lámparas de fuego, ardiendo delante del trono, y vio también a un ángel teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que las añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 4, versículos 5 y Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial, y vio allí 7 lámparas de fuego ardiendo y el altar de oro, representados por el candelero de oro y el altar del incienso y perfume en el santuario terrenal. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11:19. Y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su testamento, y representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Correcto. O sea que hay 2 elementos importantes, por lo menos, que queremos comentar en esta lección, Sí. que son el de las 7 lámparas que estaban ahí en el santuario y el arca de su pacto, que se mencionan Sí. en la lección como algo específico. ¿Qué opina, pastor, de todo esos muebles que aparecen allí, de lo que se acaba de describir allí en el espíritu de profecía? Interesante, pastor, porque vemos que en este lugar del santuario hay cada mueble está en su lugar. Ujú. Ojalá tuviéramos la oportunidad en otro tema, en otra lección, de estudiar cada mueble, qué significa o qué representan
cada mueble. Ujú. Pero interesante lo que dice aquí, ¿no, pastor? Dice, se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial y vio allí 7 lámparas de fuego Ajá. ardiendo y el altar de oro, representados por el candelero de oro, el altar de incienso y perfume en el santuario terrenal. Nuevamente, ahí me perdí. El altar de oro representado por el candelero de oro y en el altar de incienso el perfume en el santuario terrenal. La pregunta es, ¿qué era el perfume, pastor? ¿Mm? ¿Qué era el En el perfume? incienso, Ajá, en el incienso. que representaba las oraciones, la intercesión del Exactamente, Señor. pastor, exactamente. Luego se dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo, Apocalipsis 11:19, y Ajá. vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca del testamento, representada por el arca sagrada construida por Moisés para guardar la ley de Dios. Luego sigue diciendo abajo, Moisés hizo el santuario terrenal, según la forma que había visto. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hecho, eran símbolo de las cosas celestiales. Ujú. Correcto, y ese es el punto importante. O sea, todo eso del Antiguo Testamento, el santuario, era un símbolo de la obra de Cristo por nosotros Amén. en el Nuevo Testamento. Ahora, pastor, ya que lo menciona, y si usted nota ahí, menciona la sierva de Dios, los candelabros, el candelabro, las Exactamente. 7 lámparas. ¿Qué dice el libro de Salmos en relación con eso? Yo quiero compartir una cita A ver, que se pastor. encuentra en Salmo 27, versículo 1 al 5. Y me parece muy hermosa, muy inspiradora esa cita. Dice así, recuerden, el candelabro alumbra, tiene lámparas. El candelabro era simplemente para colocar allí fuego que alumbrara el santuario porque el santuario no tenía ventanas. Estaba totalmente iluminado por ese candelabro. Entonces, ahí dice el salmista, Jehová es mi luz. O sea, que esa luz representa a Jehová. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahí menciona el santuario, en la casa de Sí, Jehová, exactamente. para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Así que es hermoso lo que nos está diciendo aquí el salmista. Él está reconociendo que esa luz que se veía dentro del templo representaba a Dios y que Dios era la luz de su vida y era quien lo protegería, dice, no tengo de quién temer. Si Él es la fortaleza de mi vida, si Él es la luz de mi existencia, ¿de qué voy a temer? O sea, para mí eso es hermoso. Pastor, hay otra parte que ahorita que está usted siguiendo las palabras que usted dice, hay una donde Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ajá. Pero mire lo que dice la sierva del Señor. Dice que, y Juan dice que vio el santuario, pero vamos a ver quién estaba en el santuario. En el santuario celestial, aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor. El apóstol Juan lo vio. Él es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Luego sigue diciendo abajo, en el conflicto de los siglos, página 411, y llevará sobre sí la gloria. Es a Cristo a quien pertenece la gloria de la redención de la raza caída. Por toda la eternidad, el canto de los redimidos será, aquel que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre, a Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, interesante porque dice que dice que ¿qué hace Cristo Jesús en el santuario? ¿O quién está en el lugar, en el santuario?
El Señor. El Señor Jesús. ¿Qué haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Y está trabajando, está intercediendo y está haciendo el juicio Sí, amén. para nosotros, para el pueblo del Señor. Es interesante, pastor, porque cuando se lee el libro del Apocalipsis y ya empezamos a leerlo, encontramos que habla de los candeleros, habla del arca de su pacto que se ve en el templo. Entonces ahora sí podemos comprenderlo a la luz del Antiguo Testamento. Oiga, pastor, y sé que nos queda poco tiempo pero es tan importante entender el santuario, ¿no? Como iglesia adventista, ¿no? Ujú. Es el fundamento de nuestra fe adventista. Sí, exactamente. En relación con las 2300 tardes y mañanas. Qué lindo, ¿verdad, pastor? Tiene la palabra. Bueno, queridos hermanos, sé que el tiempo nos ganó. Pero queremos invitarle a que no se pierda la clase para mañana. La iglesia en estudio para mañana. Queremos que siga acompañándonos, por favor. Si tiene algún vecino por ahí, invítele y dígale que hay un canal 44.8 donde estamos estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Los esperamos mañana. No falte. Amén.